Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Dimash Kudaibergen en el Almaty Concert con su canción El amor en ti. Finalmente sí puedo reaccionar, ya sé que me lo habían pedido muchísimo y hace un montón, pero yo hasta que no esté en la página oficial de Dimash no soy amiga de hacer reacciones porque me gusta respetar primero que salga la página de él, poner me gusta en su página y recién ahí hacer reacciones a lo que él realmente publicó oficialmente. Así que bueno, ahora sí vamos a ver cómo cantará esta canción en español. Así que sin más, vamos a ver qué nos transmite Dimash en español cantando El amor en ti. Allá vamos. Cielo gris por aquí, caos como un mar. Bueno, yo siempre freno al principio porque me tengo que poner el contexto. Era una pantalla, o sea, se veía el público inmenso con luces, con todas esas cositas que llevan y hacen todo luminoso, tan luminoso como es él. Y bueno, vamos a ir leyendo la letra porque está cantando en español. Qué lindo, arrancó como barítono o bajo prácticamente, ¿eh? Qué notas graves, qué notas tan bajas que está haciendo. A ver qué dice, cielo gris, furia aquí, caos como un mar. Por eso están los graves, está hablando del cielo, de furia y hay caos. Entonces arrancó vestido de negro, oscuro, oscuridad y con una capa hermoso, pero está serio en su modalidad del canto y con los graves. Sigamos. Sin control, sin piedad, el desorden quiere dominar aquí. Está cantando muy grave. Dice, sin control, sin piedad, el desorden quiere dominar aquí. Por eso está cantando en esos graves, porque está hablando del desorden que está queriendo dominar la tierra. Subió. El mundo cuida Ay, qué lindo. Cuido que esto cambie tempestad como patrón liviar tanto d'amor il miedo cae aquí. Bueno, ahí siguió está muy bel canto. Fíjese, sus moldes vocales son perfectos. La A, la O, bien salidita para afuera, la A bien abierta. Dice, a veces el mundo queda grande. Tantas veces quiero que esto cambie. Tempestad, ¿cómo podría aliviar tanto dolor y miedo que hay aquí? Y hay en una partecita donde dice, creo que es, ¿qué hay? Y ahí hizo un poquito de breathy voice, un poquito de airecito en la voz. Y volvió el aquí con su voz de media. Ahí está directamente en una voz de barítono. Casi diría de bajo, pero no, yo creo que de barítono. Puedo comprender que estas tormentas negras son parte de un fin. ¡Ay, qué hermoso que se ve! Que abrazarlas todas. ¡Ay, qué linda letra! Encontrarle los que hay ansía. Es bel canto puro. Puedo comprender que estas tormentas negras son parte de un fin, que hay que abrazarlas todas para renacer y encontrar la luz que hay en sí a la vez. Está en conflicto, está hablando que está atravesando tormentas negras, el vestido de negro, él en conflicto, él en su voz grave, en su voz todavía por las notas bajas. Siempre él
tiene que ver todo con todo. Color, grave, su voz y su voz ornamentada, engolada, grave, demostrando el conflicto de lo que está contando la historia. Ahí puso un poquito de aire. Estas tormentas negras son parte de un fin. Hay que abrazarlas todas y la besarlos. Oh. Alegría en las almas, paz, bondad, sin fin, sin fin. Sin fin lo hizo con un poquito de aire al final. Otra vez dijo lo mismo. Puedo comprender que estas tormentas negras son partes de un fin, que hay que abrazarlas todas. Todos tenemos que atravesar las tormentas. Que a la vez hay luz, alegría en las almas, paz, bondad, sin fin. Sin fin. Ese sin fin lo hizo con su voz de aire. Fíjense cómo él está en su posición de árbol, en su posición, como yo digo, de árbol, bien puesto, bien parado, con sus dos piernitas bien afianzadas en el piso, haciendo raíz en el piso, bien posición del canto, bien derechito, su mentón más bien bajo, su mirada hacia adelante y sus moldes vocales perfectos. Está en un bel canto puro, puro, puro. Es por la historia que está contando, está en una técnica maravillosa. ¡Oh! ¡Ay, qué lindo esto! ¡Ay, me encantó! Apareció de pronto otra imagen en otra pantalla de LED y el que está vestido de negro mira al que está vestido de blanco. ¿Por qué? Porque obviamente está contando, primero que ya cambió de octava. Fue hacia lo más luminoso, ahora vamos a ver qué dijo, porque bueno, yo no me puedo concentrar en tanto, disculpen, ¿no? Él obviamente está cantando en español divino, lo que pasa que bueno, también hay que entender que de a poco se tiene que ir acomodando al idioma y no es fácil, no es fácil. Yo sinceramente, si quisiera hablar en kazajo sería un desastre, cada vez que tengo que pronunciar algo en otro idioma, he dicho cada barbaridad sin querer. La verdad que la pronunciación es muy buena, solo que bueno, es muy difícil la dicción en español, es muy difícil el español. Entonces yo la verdad que le entiendo muy bien, de ahora que sube más aún. En los graves es muy difícil todo entenderlo. Bueno, ¿qué dice? Que mi corazón y mis días de luz te abracen. Está hablando de algo más luminoso. Que este amor en ti vuele con sus alas libres. Siente esa luz cuando creas no poder ya más aquí. Está vestido de blanco, está más luminoso, está en las notas más agudas. Sigue con su voz del canto, con su técnica vocal divina, bien ornamentada, pero en notas más agudas, más yendo hacia la evolución. Sube en sus tonos, sube hasta en su color. Antes eran en graves, en los oscuros, en los tonos, en el tono negro, y ahora está en el tono blanco de la purificación del alma y habla justamente de los días de luz. ¡Ay, Dios! Esa parte. Que dice, comprender mi interior para estar aquí y con ilusión vivir. Y ahí hizo un agudo belting divino, pero un agudo precioso. ¿Por qué? Porque habla de ilusión. Es una maravilla de imagen. Pero yo voy parando estrofita por estrofita, porque si no me pierdo la letra. Que mi corazón y mis días de luz te abracen, deseos bonitos. Que este amor en ti vuele con sus alas libres. Siente esa luz cuando creas no poder
ya vas aquí. Y ya el otro Dimash está mirando hacia adelante, o sea, ya dejó de mirarlo, ya es como un Dimash más reflexivo el otro, el que está mirando de negro. Es como que interactúan, está buenísimo esas proyecciones. Que no son proyecciones, ¿no? Ahí lo vuelve a mirar. ¡Ah! ¡Ah! Carne de gallina. Que mi corazón y mis días de luz te abracen, que mi amor en ti vuele en tus alas libres. Siente esa luz cuando creas no poder más. Magia hay en ti, en ti. ¡Ay, qué linda letra! Divino, divino. Igual está en agudos de belting. No sé si habrá pasado un poquito a mixta porque me descuidé un poco porque realmente estaba mirando. Son tantas cosas que hay que mirar. La dicción, la letra, la apuesta, qué maravilloso. La gente que está enloquecida mirando esto, que debe haber sido maravilloso. En ti, en ti. ¡Ah! Soprano. Oh, vestido de rojo. Déjame pensar un poco. Rojo, ¿por qué rojo? ¿Por qué uso rojo? El amor es rojo. El centro del universo es rojo, porque si uno se pone a pensar, lo más lumínico que tenemos es el sol, que es el centro del universo, el que nos da luz a todos los planetas, a todo el universo. Y es rojo el fuego, que es la bola del sol. Y él está vestido de rojo, lo más puro, el centro del universo. El amor es rojo, un corazón uno lo hace rojo. Y está usando su voz de soprano, que es lo más etéreo y lo más angelical, para justamente hablar de demostrar amor, demostrar evolución, demostrar altura, porque lo soprano para mí es eso, es evolución, el Dimash. ¡Qué hermosura esto! ¡Tres Dimash! Señor, no basta con uno para que tener tres. Y encima interactúan, se miran entre ellos. No, voy a enloquecer. Ese calma interior de que saca furia, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Y apareció Dimash en el escenario, que no me lo esperaba. ¿Qué dijo? Que mi corazón alas libres, que mi corazón en ti, cielo gris, furia aquí, caos como un mar. Cielo gris, furia gris, caos como un mar. Y eso lo está haciendo de un modo moderno, de un modo actual. Ya se olvidó del bel canto. Está utilizando estas técnicas más melismáticas. Déjenme más porque la verdad que me sorprendió y quedé como, wow, ¿qué hace Dimash ahí? Claro, yo ya estaba ahí viendo todo de gigante y de pronto me apareció chiquitito así. ¡Qué maravilla! Que mi corazón ¡Rocker! Michael. ¡Ah, esos melismas! La manito de Michael otra vez. Las medias como Michael otra vez. ¡Woo! ¡Michael! Bueno, evidentemente él quiere dejar el legado de Michael Jackson, obvio. O sea, no darlo es subestimar al público. O sea, él evidentemente quiere... Michael Jackson dejaba en todas sus canciones un mensaje de
paz, humanidad y ecología siempre. Y él quiere dejar un poco de estas cosas, del legado que dejó Michael Jackson en sus canciones. Y cuando trae estas pequeñas cosas, porque lo hace adrede, obviamente que lo hace adrede, no subestima al público, ese ¡woo! O esa manito, o las medias como se las pone, o cuando hace esos pasitos, obviamente que trae a la memoria a Michael Jackson, lo hace a propósito, lo hace con la intencionalidad que uno lo recuerde, porque él lo admiraba y quiere que lo recordemos. Y es maravilloso que haga eso y si a él le gusta, que lo traigamos a nuestra memoria. Es muy lindo. Y entonces tenemos a 3 Dimashes cantando arriba en armonía, de un modo muy tradicional, del modo bel canto, técnica absoluta, y abajo, moderno, con cierto dejo de este legado de Michael Jackson, y también con el 90% de lo que es Dimash cantando hoy por hoy, ¿no? Porque tiene la voz de él y tiene toda su impronta propia, pero siempre tirando alguna cosita para que lo recordemos. Que él quiere que sea así. No disimula, no es que está copiando ni nada por el estilo. Lo está haciendo adrede para traerlo a nuestra memoria. Y me parece fantástico. Portamento. Michael. ¡Woo! Melisma hermoso. Hizo un melisma hermoso. Hizo unos portamentos hermosos. Hizo su técnica de garganta, de oclusión de garganta, que también lo metió en alguna partecita. Pone cosas de su origen. Pone cosas melismáticas de él, pone los grititos de ¡au! De Michael. Él es el todo. Él puede hacer lo que quiere porque es Dimash. Y arriba están los otros 3 Dimash haciendo unas armonías perfectas en el modo tradicional. ¡Ja! ¿Qué más se puede pedir, señores? Cielo gris, Dimash pesimista. El que se eleva, el amor puro, que somos todo eso. Ay, qué lindo ese no hay. Cómo lo terminó con ese dejo de aire y un poquito de flip, que obviamente no me sale, ¿no? Pero quiso, no hay. ¡Ay, qué cosa más maravillosa! Un aplauso, Dimash, me encantó la letra, me encantó cómo cada uno, eran 4 Dimash diferentes, todo lo que hizo fue maravilloso. Ahora me siento tranquilo y feliz porque no quería hacerlo antes de ninguna cámara de fans ni nada, porque no estaba en su página y no me gusta. Hasta que no publica en su página, yo respeto ese espacio que tiene él. Bueno, sin más, espero que les haya gustado mi reacción y mi análisis. Y bueno, si es así, por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal, hagan un tuki, suscripción al lado de la campanita para que les avise cuando subo más contenido, que recordé que tengo que hacer My Swan, que no la tengo, así que pronto la voy a subir. Así que no me queda más que despedirme, mandarles un saludo muy grande, queridas Dears, y a los no Dears, a todos, les mando un beso enorme, espero que se encuentren bien, saludables, felices y que nos vemos en la próxima reacción. ¡Chao!